de digamos que Wernicke. son de Broca y de Wernicke, ¿no? Pero no. A ver, por 5 puntos les voy a dar más medio minuto. O sea, ¿en qué casos habría hemiparesia y trastorno del lenguaje si el lado afectado sería el derecho? Aló. ¿En los zurdos, doctor? Dayana, espérame un segundito. Aló, Samara. Ok, alumnos, discúlpenme que estaba teniendo una consulta de emergencia. Dayana, ¿qué me decías? En las personas zurdas, doctor. Exactamente. O sea, en las personas que son zurdas, se supone entonces que el hemisferio dominante sería el derecho. Sí, Entonces, yo, doctor. exactamente. Ok. Si te sacas 95 en euro, te voy a poner 100. Ya, doctor. Le hace recuerdo. Ya, ok. Felicidades. Ok, continuamos entonces en los síndromes, ¿ya? Entonces, en relación al síndrome de arteria cerebral anterior, la pérdida de fuerzas en el miembro inferior del lado contrario a la lesión, hay trastornos urinarios, puede haber alteración del lenguaje si la lesión es izquierda, que decíamos, o derecha si el paciente es zurdo, hay dificultad para escribir, hay pérdida de interés por el entorno, hay cambios de la personalidad. Entonces, ahí nosotros tenemos que volver a algunos de los slides que ya habíamos visto antes, ¿no es cierto? Por ejemplo, ver y examinar bien los movimientos extraoculares, ¿no? Revisen estos slides de sus primeras aulas, donde tenemos que buscar diplopios a visión doble, parálisis del tercer par, contosis palpebral, ojo desviado hacia afuera, mediasis y reflexia pupilar,
las asimetrías faciales, no se olviden que tienen que diferenciar entre una asimetría central o periférica. Habíamos dicho que la parálisis periférica afecta todo, como en este caso, ¿no es cierto? La periférica, acuérdense de nuevo, la parálisis facial periférica afecta todo un lado de la cara simétricamente, o sea, afecta la frente, el ojo, la boca, como en la boca está desviada, etcétera, ¿no? Entonces, así como clave, digamos, les digo, como dica, les digo, la periférica es más fea, pero es menos peligrosa porque es el nervio, o sea, no lo va a matar al paciente. Ahora, la central, parálisis facial central, es menos fea, digamos, puede solamente estar un poco desviada la comisura labial, pero es más grave, ¿no? Tienen que ver en el sistema motor, recuerden estos slides que les hemos mostrado, hagan los movimientos activos y pasivos, pídanle al paciente, si él no puede estar así echado y hacer esta maniobra, pídanle que extienda los brazos, que les dé la mano en los dos lados, recordando que también tienen que extender las piernas para ver si una de ellas no se cae, y todos estos con los ojos cerrados. Doctor, disculpe, ¿podría aceptar a los compañeros que falta, por favor? A ver, ¿dónde están tus compañeros que faltan? Okay. Ok. Tus compañeros que faltan me van a matar. Bueno. Ok. Entonces estamos viendo que con el examen neurológico nosotros vamos a hacer el 99% del diagnóstico de accidente vascular encefálico, ¿cierto? Entonces vamos a ver los exámenes complementarios. Ok, en exámenes complementarios hay un conjunto de exámenes que son los recomendados en todos los pacientes con ABC. ¿Qué exámenes son esos? Hemograma, glicemia, recuento plaquetario, coagulograma, INR, tiempo de tromboplastina, etc. Cuando están sospechando, y vamos a ver un poco más adelante, que el tratamiento del ABC isquémico, o sea, del infarto cerebral del ABC isquémico, depende mucho del tiempo. Entonces, no podemos atrasar la posibilidad de tratamiento esperando los exámenes. Pueden pedirlos y el hecho que no estén hechos no debe retrasar la posibilidad de fibrinolisis. Ya les adelanto que la fibrinolisis es usar un medicamento que disuelva el coágulo que está tapando la arteria. ¿Ok? Entonces, estos son los exámenes generales que se les recomienda a todos los pacientes. ¿Ok? Ahora, en algunos pacientes que ya sospechan de algunas otras cosas como cardiopatía, enfermedad renal, etcétera, ya le van a pedir creatinina, uremia, troponina, patograma, test de gravidez, etcétera. ¿Ya? Ahora,
Existen unos estudios complementarios específicos, o sea, no más generales, todos son generales de rutina, ¿no es cierto? Específicos recomendados en todos los pacientes que tienen ABC encefálico. Dosaje de tóxicos, alcoholemia, gasometría, saturación de oxígeno, electrocardiograma y estudios de neuroimágenes. O sea, estamos hablando fundamentalmente de tomografía. ¿Ok? Entonces, todos estos son específicos a los pacientes, ¿ya? Que tengan accidente vascular encefálico. Y hay otros estudios complementarios específicos recomendados en algunos pacientes, como el tiempo de trombina, en caso de medicación previa con inhibidores de la trombina o inhibidores del factor 10, electroencefalograma, radiografía de tórax, función lumbar. Entonces vean en esto que prácticamente lo que tienen que hacer es ya pedirle un examen rápido de sangre que no atrase el tratamiento y dosificar tóxicos que no atrasen la posibilidad de tratamiento y el estudio de tomografía que tiene que ser rápido. Entonces, en la tomografía existen algunos signos precoces del ABC isquémico, estamos hablando isquémico, ¿ya? Uno puede ver que hay edema cerebral, que consiste en un aumento del contenido de agua intracelular que ocurre como consecuencia de la isquemia. Eso se provoca en las primeras horas y tiene que haber un ojo muy fino y alguna experiencia para poder ver esto, ¿ya? La señal de la arteria hiperdensa, no nos olvidemos que hemos hablado que técnicamente en la tomografía se habla que los tejidos pueden ser isodensos, hiperdensos o hipodensos, ¿no? Estamos hablando que hay un señal temprano de la arteria hiperdensa, que consiste en la presencia de imagen hiperdensa de localización de una arteria como consecuencia de que los coágulos tienen mayor absorción que la sangre en movimiento. O sea, si es una arteria que se ha obstruido a lo largo de su curso en varias partes, o sea, es sobre todo sería una cosa trombótica, eso va a hacer que la arteria podamos verla como hiperdensa, ¿ya? Esos son los signos precoces y los signos tardíos ya son la hipodensidad en algún territorio vascular, ¿no es cierto? O sea, hipodenso, repitiéndole, se ve negro. A ver, aquí, esto les presento una tomografía normal. Una manera de que ustedes, sin ser especialistas, digamos, puedan saber si una tomografía es normal o no, es que dividan siempre la imagen en dos, ¿no? Y lo que hay de un lado debe haber del otro lado, ¿ok? Y todo debe ser simétrico, ¿no? Aquí, por ejemplo, ustedes ven los ventrículos laterales simétricos, los cuernos posteriores, cuernos occipitales de los ventrículos están simétricos. Ustedes ven aquí parte del tronco cerebral simétrico. La línea media está al medio. Entonces es una forma de orientar a ver si hay algo o no. Ahora miren este de aquí. Este territorio está más negro, ¿no es cierto? O sea, más negro se dice hipodenso. Entonces decimos que este es una isquemia cerebral. Está negro, probablemente ya sea un infarto cerebral. Ahora vean en este tejido ya no hay más estas cositas negras que son los surcos cerebrales, ¿no es cierto? ¿Por qué se han borrado los surcos? Porque hay edema cerebral, o sea, se ha hinchado esta parte del cerebro. ¿Ok? Aquí también ya les adelanto. Esta región estaría entonces con líquido, ¿no es cierto? Claro. Sangre. Edema cerebral, ¿no? O sea, Correcto. Gracias. Es mucho líquido intracelular, digamos, ¿no? Ha habido edema cerebral. Ahora aquí, por ejemplo, yo ya les adelanto. Me voy a hacer en este lado. Hemos dicho que este pedazo es arteria cerebral anterior. Este pedazo de aquí es arteria cerebral media. Y este pedazo de aquí
es arteria cerebral posterior. Entonces vean, por ejemplo, en esta imagen que está tomada toda la arteria cerebral media y toda la cerebral anterior. Entonces, ¿dónde pensarían que está provocándose la obstrucción circulatoria? Por 5 puntos en 10 segundos. En el lado izquierdo, doctor. No, ¿en qué vaso? Arteria anterior. No. En la arteria media. No, medio, doctor. Arteria media. Lo que estamos diciendo que la arteria media es todo este territorio que está afectado. Y la cerebral anterior está aquí afectada. Entonces, ustedes podrán decir... posterior. No, la posterior es esta que está normal, porque la arteria cerebral posterior, ya hemos dicho, y ustedes ya saben, que viene de la circulación posterior de las vertebrales, ¿no es cierto? Entonces, la arteria anterior y posterior. Pero ustedes creen que sea viable que venga un coágulo para una y un coágulo para otra? Medio difícil. No imposible, pero La difícil. carótida interna, entonces, doctor. Tengo que ver quién eres. Tengo que conocerte. ¿Quién dijo carótida interna? Yo, doctor. ¿Dónde estás? Ariel. Ariel, a vos también cuando te saques 95 te voy a poner 100. ¿Ok? Gracias, doctor. Le voy a hacer Entonces, recordar también. tienen que pensar, o sea, si está tomado todo este territorio, entonces probablemente ha sido un tronco más grueso, o sea, más hacia abajo, digamos, el tronco de la carótida, ¿no? ¿Ya? Ahora vean, por ejemplo, aquí, este territorio del medio, ¿qué será lo que está afectado? ¿Qué arteria? La arteria media, esa sí sería, ¿no? O sea, arteria cerebral media. Perfecto. Solo que Igual eso los 100, ¿no? Solo que eso no valía puntos. No importa. Miren ustedes aquí cómo la imagen negra está en un territorio vascular, o sea, cerebral media. Entonces, este paciente debe tener una hemiparesia de predominio facio-braquial, porque hemos dicho que la cerebral anterior, miren aquí qué bonita que está la cerebral anterior, conservada, ¿ya? No sé si les llegué a decir, porque hay una parte que vamos a tratar de tomografía, pero en la tomografía es al contrario. Este lado, que visto de frente es el derecho, es el hemisferio izquierdo, y este lado es el derecho, ¿ok? En la tomografía, en las placas, van a ver aquí encima el nombre, la fecha, etcétera. Y aquí al lado hay una L, el left, que significa izquierdo en inglés. Y aquí igual hay unos números, etcétera. Y de este lado hay una R, de height, que significa derecha, ¿ok? Entonces, ya que saben muy bien, este sería ¿de qué territorio? Vean esta mancha negra, ¿en qué territorio estaría? Arteria cerebral anterior. Perfecto, otro 100. Entonces, ustedes pueden decir, este paciente ya lo han examinado, han visto la tomografía y se lo van a mandar al neurólogo y le van a decir, accidente vascular encefálico isquémico en territorio de cerebral, arteria cerebral anterior, hemisferio izquierdo. Perfecto. ¿Cuál sería este signo de la arteria hiperdensa? No, ya les he dicho. Este sería el signo precoz de la arteria cerebral hiperdensa. O sea, esta foto está extremadamente del libro, ¿no? O sea, es difícil que se presente así, pero para que en su memoria fotográfica la recuerde. ¿Ok? Ahora, este territorio será, ¿cuál? Cerebral posterior. Perfecto. Posterior. Perfecto. O sea, es la cerebral posterior que viene de la circulación posterior, ¿no es cierto? Y este ABC que está bien abajo, ¿será de qué estructura? Este es el occipital abajo. Esto es cerebro, ¿no es cierto? Este de aquí es qué estructura.
Si no estoy equivocado, doctor, cervical. Es cerebelo. Ah, ¿Ok? perdón, cerebral. Sí, sí. Cerebelo. Ok. Entonces vamos a ver tratamiento. A ver, déjenme verlo ahora. Ya. Tratamiento, entonces vamos a ver las medidas generales, ¿ya? Entonces, acuérdense que lo que queremos mejorar en el tratamiento del ABC es la zona de penumbra. Estamos hablando del isquémico solamente, ¿ya? Entonces, el objetivo de las medidas generales del tratamiento es favorecer la viabilidad del tejido cerebral, estabilizando los parámetros fisiológicos, ¿ya? Entonces, ¿cómo nosotros vamos a saber si estamos estabilizando la presión, la frecuencia cardíaca, etcétera? Solamente vamos a saber eso si monitorizamos al paciente durante las primeras 24 horas. ¿Monitorizar qué? Presión arterial, frecuencia cardíaca, pulso, frecuencia respiratoria y saturación. ¿Ok? Vamos a colocarlo al paciente en decúbito dorsal con la cabecera elevada a 30 grados. O sea, esta posición de cabecera elevada a 30 grados favorece la circulación cerebral y ayuda a que no se forme edema cerebral. ¿Ok? Tenemos que mantener la saturación de oxígeno a más de 95%. ¿Ok? Ya sea con catéter nasal, con máscara, bolsa máscara, CPAP, o dependiendo del cuadro también del paciente, ¿no? El cuadro de base. Siendo lo menos invasivo posible. O sea, ¿para qué? Para que el paciente no haga más esfuerzo y no haya la posibilidad de aumentar más la hipertensión intracraneana. ¿Ok? El paciente es pasible de ser intubado cuando el nivel de conciencia ha disminuido o en caso de disfunción vulvar. Por ejemplo, en el caso de ABC de cerebelo, en ABC de tronco cerebral, con seguridad eso se va a hinchar y el paciente va a disminuir mucho la conciencia, puede haber parada, puede haber broncoaspiración, entonces hay que intubarlo. En general se dice que lo podemos intubar al paciente con una escala de coma de Glasgow de 9 o menos. ¿Ok? Hemos dicho que la zona de penumbra se afecta mucho con la fiebre, ¿no es cierto? Entonces hay que tener la temperatura corporal abajo de 38. Dieta cero hasta establecer el diagnóstico y conducta, sobre todo porque hay la posibilidad de que hagamos trombolisis. El control de la glicemia capilar a cada 4 horas y de hora en hora, si es que esta se encontrara encima de 140. Caso de hipoglicemia, hay que tratar con dosis altas de glucosa, 40 ml de glucosa al 50%. Recuerden que la hipertrose, ¿no? La hiperglicosia, hay que siempre pasarlos por vía calibrosa o catéter central. Y se tiene que corregir la hipotensión o hipovolemia en caso de sangrados, en caso de parada, etc., ¿no? Eso solamente con fluidos o inclusive con aminas vasoactivas, dopa o noradrenalina. Ahora, muchos de los pacientes con accidente vascular cerebral isquémico van a venir con presión muy elevada, ¿no es cierto? Entonces, a esos pacientes se les puede dar en la fase aguda metoprolol, que es más frecuente que tengamos en nuestro medio, esmolol, nitrocruciato de sodio, ¿no es cierto?, en esta dilución. Hay que valorar también la tolerancia oral para ver el inicio de la vía oral, evitar y mantener los accesos en el miembro parético, o sea, no le pongan todos los sueros y todas las cosas en el miembro que está afectado. El uso de heparina y de ácido de aspirina es discutible al momento. Hay que darle al paciente protección gástrica y hay que darle antieméticos. Aunque no esté vomitando, hay que darle antieméticos para que uno, que se vacíe el estómago y haya menos posibilidad de broncoaspiración. Y dos, para que no haga esfuerzos
y no suba por algún motivo la presión intracraneal. En caso que el ABC encefálico isquémico evolucione para hipertensión intracraniana, se puede usar el manitol al 20% o solución salina hipertónica. La solución salínica hipertónica es al 3%, ¿ya? Antes se hablaba del coma barbitúrico, la hipotermia, actualmente no se recomienda, ¿ya? Cuando hay crisis convulsivas, puede haber, podemos usar los anticonvulsivantes y después del evento isquémico puede haber, tenemos que pensar en la rehabilitación. ¿Ya? O sea, no tenemos que olvidarnos de los anticonvulsivantes. Y si vemos en la tomografía una imagen muy cortical, digamos, cerca de la corteza cerebral, hay que iniciar anticonvulsivantes porque el riesgo de convulsiones es alto. Ok. Ahora, de todas estas medidas generales, yo quería que graben este mensaje aquí, ¿ya? Lógicamente, si tenemos un paciente con 180, 140 de presión o 240 por 180, tenemos que bajar la presión arterial, ¿no es cierto? Pero este mensaje es muy importante para no terminar de provocar necrosis en lo que habíamos dicho de la zona de penumbra. Es que el control de la presión arterial no puede ser disminuido bruscamente. O sea, no pueden disminuir bruscamente la presión. O sea, si llega un paciente hipertenso con 240 por 180 de presión, una vez que le toman la presión, ya tienen que ir tomando las medidas para bajarle, pero no ser exagerados y darle todo de una vez, porque no se puede reducir la presión arterial media más de 30%. Cuando ustedes le reducen la presión arterial media a un paciente más de 30%, están haciendo que la zona de penumbra, muera, digamos, ¿no? Entonces no pueden bajar mucho la presión, muy de golpe la presión, ¿ok? Entonces este mensaje para ustedes de todos es el mensaje más importante. O sea, no se desesperen. En realidad, la presión en el ABC isquémico, ustedes pueden mantenerla en 180, 100, por ejemplo, o 160, 100. Y no hay ningún problema, ¿ok? Pero tenemos que reeducarnos todos nosotros, neurólogos, médicos generales, enfermeros, técnicos, etcétera, para entender la importancia de no disminuir mucho la presión arterial. Porque si llega un paciente con 180, 100, con sospecha de ABC isquémico al hospital y yo no le doy alguito para su presión, todo el mundo me va a criticar, pero probablemente soy el que está en la razón. O sea, no se emocionen con la presión alta, ¿ok? Y la medida específica para el tratamiento del ABC encefálico isquémico trombótico o embólico, o sea, en el que hay una obstrucción, hay un trombo, específicamente un trombo que se ha formado en alguna parte, ha migrado y está tapando alguna arteria cerebral y está provocando un defecto neurológico, es la trombolisis, ¿ok? La trombolisis es usar un medicamento, es el mismo sentido, el mismo significado de usar un medicamento en el infarto agudo de miocardio. O sea, cuando hay un trombo que está tapando una arteria en el corazón, se usa también la trombolisis. Son los mismos medicamentos aquí. El criterio es el mismo, o sea, hay que usar el trombolítico para deshacer el trombo dentro del vaso, dentro de la arteria, y que el flujo se restablezca, ¿ya? Pero para esto hay algunos criterios. Primero, que el ictus tenga menos de 3 horas de evolución. En algunas series ya se está hablando hasta de 6 horas de evolución, ¿ok? El paciente tiene que tener menos de 80 años, tiene que ser mayor de 18. Hay una puntuación en una escala que se llama de ranking, que tiene que ser menor o igual a 2, ¿ya? Y la tomografía tiene que tener el paciente tomografía de cráneo normal, ¿ya?
o con algunos signos de infarto cerebral no extenso, porque no tiene sentido tratar de hacerle trombolisis a un paciente que no tenga tomografía y sea, por ejemplo, un accidente vascular hemorrágico. Ahí terminamos de matarlo al paciente. O que ya hay en la tomografía un infarto bastante marcado, entonces no tiene ya sentido usar la trombolisis. ¿Ok? Esta es la escala de ranking. Realmente no la van a usar, pero es bueno que por cultura la conozcan. Y es una escala que trata de la funcionalidad. ¿Ok? En el accidente vasculoencefálico isquémico, entonces, el tratamiento tiene que ser trombolítico endovenoso, ¿no es cierto? De acuerdo a las series, si se animan a revisar algunos protocolos, varían de 3 a 6 horas, hasta 6 horas. En algunos estados, en algunos países, ciudades, etcétera, incluso hay hasta helicópteros, digamos, ustedes están en el Roberto Galindo y ven una sospecha de ABC isquémico, ya viene el helicóptero, lo recoge y lo lleva al equipo de neuro para que se haga la trombolisis, ¿ya? Para eso hay unos criterios de exclusión, ¿ya? Presión exageradamente alta, glicemia basal muy baja, la tomografía que esté alterada, que haya habido algún traumatismo de cráneo en los últimos 3 meses, porque si le ponemos va a ser sangrado, si va a haber cirugías intracraneanas u otras cirugías también en los últimos 3 meses, historia de hemorragia cerebral, sospecha de hemorragia subaracnoide, tumores gastrointestinales, plaquetopenías, tiempo de protrombina alargado, tromboplastina parcial activada alterada, si está usando heparina en las últimas 24 horas, a dosis terapéuticas, no profilácticas, si ya está usando inhibidores de la trombina, sospecha de endocarditis bacteriana, ¿no? De disección aórtica, tumores cerebrales, y, tienen que ser más de 18 años con un tiempo de evolución de 3 a 6 horas. ¿Ok? Existe en algunos lugares, como les decía, el código ABC, digamos, ¿no? El código ABC, entonces llega un paciente que puede ser primariamente visto por cualquier médico de cualquier especialidad o médico general, en que él se da cuenta que hay una posibilidad de accidente vascular encefálico isquémico. Entonces él acciona un código que se llama el código ABC. Entonces a partir de ahí se hace un cronómetro de los tiempos de esto hasta la tomografía, de la tomografía a la trombolisis, etc. ¿Ya? No les he puesto aquí los tiempos, pero es difícil, pero hay ya algunas ciudades que tienen eso. La importancia es de ustedes darse cuenta rápidamente del evento isquémico para ofrecer ese tratamiento. Doctor, ¿Ok? Hola. disculpe, pero hay casos también de ABC que ya son fulminantes, ¿no, doctor? Claro. Yo supe de 2 casos, uno que ocurrió en el hospital, era una enfermera ya mayor de edad, creo que 60 años y un poquito más, que estaba en su turno y de pronto se desmayó, la llevaron a Río Branco, nunca más reaccionó lamentablemente. Y Ya. otro caso también, una señora aproximadamente de 52 años, estaba cocinando, se desmayó y de igual forma ya no reaccionó más. Exacto. Ahora, generalmente esos AVCs fulminantes, digamos, son AVCs muy extensos, ¿no? Y generalmente esos AVCs también son hemorrágicos. Generalmente son hemorrágicos. Los isquémicos, no que no puedan matar, digamos, pueden matar, pero no con esa rapidez, digamos. Pero en este caso no hay sospecha, ¿no? Días anteriores ni nada de eso. Yo creo que debe haber habido algún tipo de sospecha, o una presión arterial mal controlada, o una diabetes no controlada, o alguna cosa de esas, ¿no? Ah, ya, Imagínate no que era un tuvieron en cuenta isquémico entonces. masivo, un isquémico de tallo, probablemente ese paciente
ya había hecho algún isquémico transitorio, no se le ha dado bola, no estaba con tratamiento, etcétera. Y bueno, ya cuando vino el isquémico grave o el hemorrágico grave, ya es más complicado, ¿no? O sea, no se olviden una cosa que yo les digo a mis pacientes, o sea, el ABC raramente se produce, raramente el cerebro es el culpado del ABC. O sea, siempre los culpados son otros. El corazón, la presión alta, colesterol, etc. O sea que generalmente cuando se presenta el ABC es generalmente porque fallan las medidas de disminución de riesgo, o sea, las medidas de controlar los factores de riesgo, ¿no? Hipertensión, diabetes, cigarro, alcohol, drogas, obesidad, sedentarismo, etc. ¿Ok? Entonces, otros tratamientos, ¿no? Cuando la obstrucción es proximal, o sea, la obstrucción es de un vaso grueso, como habíamos visto el carotidio, por ejemplo, se puede hacer un tratamiento endovascular de tratar de retirar el coágulo o colocar un stent, ¿no? Ahora, muchas veces, con la finalidad de salvar la vida al paciente, en el caso del ABC isquémico que se hincha mucho el cerebro, se puede hacer una craniectomía descompresiva como aquí. Entonces, miren este caso. Aquí están viendo la mancha negra, ¿no es cierto? Este será de qué arteria más o menos. Está prácticamente medio cerebro. Entonces, probablemente es carotidio, ¿no es cierto? Entonces, como es tan extenso, esto se va a hinchar. Entonces, ¿qué se hace? Se abre la piel, se identifica el hueso, se saca un pedazo de hueso. Esto de aquí, esta lámina de aquí es la dura madre. Entonces, con un colgado se coloca aquí la dura madre encima y se deja sin hueso. Entonces, esta parte en vez de hincharse hacia el otro lado y apretar el cerebro hacia el otro lado, se va a hinchar hacia afuera y tiene más posibilidades de sobrevivir. ¿Ok? Entonces, lo que hablábamos un poquito de la prevención secundaria, ¿no es cierto? La prevención secundaria, o sea, vamos a prevenir que si te ha dado un accidente isquémico transitorio, no te dé un infarto cerebral, va a ser a través de los controles de factores de riesgo. ¿Ok? Controlar la presión, diabetes, etc. ¿Ya? Y por último, después de que ya ha habido el evento, ya hay secuelas, etcétera, tenemos que enfocarnos en lo que es la rehabilitación. Les he puesto esto de exámenes complementarios en la prevención secundaria. En realidad sería una forma de... son exámenes que hay que pedirlos en el momento de la hospitalización también, pero son exámenes que se pueden pedir durante la consulta ambulatorial también. Son dos importantes. El ecodoppler carotidio, o sea, saber cómo están las carótidas y ver, por ejemplo, aquí esto que está amarillo más claro es una gran placa. Entonces, tenemos que hacer alguna cosa, dar un antiagregante, ofrecer cirugía, alguna cosa a este paciente para que no evolucione hacia una vez isquémico, ¿no? Y el ecocardiograma también, para ver si no hay algún reflujo, alguna cosa en el que se estén formando coágulos dentro del corazón que puedan migrar, ir hasta la cabeza y provocar el ABC. ¿Okay? Entonces, con esto habíamos terminado la primera parte, que es el ABC isquémico. ¿Okay? Mis queridísimos alumnos, les voy a pedir que las dudas las piensen para el viernes, que me están llamando a una emergencia. ¿Ok? Está bien, doctor. Gracias, doctor. Ok, Ok, doctor. Un abrazo. Ok, un abrazo hasta el viernes. Chao, chao. Buen descanso.
Hasta Chao, chao, luego. doctor. Buen descanso. Gracias, doctor. Hasta luego. Chao, chao.